Hola, mi nombre es Alessandra Zabalorantes y hoy voy a hablar sobre el avance histórico de la panadería. Hace aproximadamente 5.000 años el hombre inventó el pan. Antes de ese descubrimiento se utilizaban preparados de cereales o caldos como elementos básicos de alimentación. El quinto milenio está marcado por la aparición de los primeros cultivos de trigo en Europa Central. En Oriente Próximo aparecieron los primeros hornos con forma de tronco, los cuales aún se utilizan en Afganistán y llevan el nombre de tanur o tafur. El pan pasa a ser forma de la dieta europea hasta el año 15.000 a.C. Según un historiador francés, los egipcios comenzaron la costumbre de colocar un pequeño pan de trigo en el lugar de cada comensal. Y el pan de trigo, como lo conocemos hoy en día, se consumió hasta el año 2500 a.C. Era un pan ácimo, sin levadura, negro, tosco y sin esponjosidad. En la famosa tumba de Ti, del año 2600 a.C., se encuentran reflejadas todas las operaciones e instrumentos necesarios para fabricar pan. Los egipcios fueron quienes utilizaron por primera vez la levadura y los primeros en separar la cascarilla del trigo. Usaban harina blanca y una pizca de sal para hornear un pan purísimo, cuya consumición se destinaba nada más a la mesa de los poderosos, mientras que el pueblo consumía pan integral. Los griegos descubren el manjar que es el pan a través de las relaciones comerciales con los egipcios. El pan fue perfeccionado en la Grecia clásica, donde el arte de la panadería gozó de predicamento, existiendo un manual, el de Hypnosophistai, en el que su autor recogía y describía cuanto tenía que ver con el pan. La cultura griega desarrolló la masa, añadieron todo tipo de cereales y desarrollaron distintas formas de elaboración. En la Grecia antigua nació el oficio de panadero, llegando a confeccionar hasta 72 variedades de panes en el siglo II a.C. Los romanos dieron a la industria del pan un impulso importante en el siglo I de nuestra era. Las ruinas de Pompeya lo ponen de manifiesto, ya que entre los restos se han encontrado una panadería completa y abastecida. Los romanos mejoraron los molinos, las máquinas de amasar y los hornos, de tal manera que hoy en día se denomina horno romano al horno de calentamiento directo. Durante la Edad Media no se produjeron progresos notables en la panificación. Además del cultivo de trigo y centeno, se continuó con el de cebada. En Europa, el cultivo de cereales descendió, y con ello vinieron periodos de hambre y escasez de alimento. Entrado el siglo XVI en Italia, se empezó a emplear la levadura de cerveza en forma de espuma en la elaboración de pan en procedimientos industriales. Los monasterios se convirtieron en los principales productores de pan. En el año 943, en Francia, el mal de los ardientes surge por el consumo del pan de centeno contaminado por el cornezuelo, un hongo parásito que envenena la espiga de este cereal. En el siglo XII surgen los primeros gremios de artesanos de todo tipo de profesionales. Así, el gremio panadero se asocia y se constituyen como profesionales del pan. En España, especialmente en la zona mediterránea, existen gremios de panaderos desde hace más de 750 años. En el año 1200 consta la existencia escrita del gremio de panaderos de Barcelona. En México, la historia del pan está fuertemente relacionada con la conquista española. En 1524 se inició la transformación y producción del trigo en pan. A finales del siglo XVIII llegan a México los primeros maestros europeos de panadería y pastelería, que establecen negociaciones al estilo europeo. Hasta 1992, la panadería en México se caracterizó por el predominio del pan blanco en los anaqueles. Aproximadamente de 1923 a 1950 empezaron a ofrecer bizcochería. Durante la Primera Guerra Mundial, el pan fue un alimento de lujo, debido a su escasez. La Segunda Guerra Mundial también trajo consigo desolación. El pan se racionaba y también era de muy mala calidad. Era un pan gris preparado con una mezcla de harina integral, trigo y harinas de haba, maíz, cebada, papa o arroz. En la actualidad, ha descendido un poco el consumo de pan debido a diferentes factores como las dietas, intolerancias al gluten o la aparición de nuevos panes congelados y con aditivos que no consiguen convencer a los consumidores. Además, se han ido produciendo poco a poco los panes integrales, debido a los beneficios que aporta la fibra al organismo. Sin embargo, hoy en día se sigue considerando el pan como un producto básico.